Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy estamos con una grandísima invitada, nuestra querida Anabel Boloña, que nos está dando esta entrevista desde Venezuela. Muchas gracias, Anabel. ¿Cómo estás? Un gran saludo, encantadísima de estar hoy con ustedes. Bueno, feliz, gracias por la invitación. Pues mira, para los que no te conocen y que apenas estamos queriendo saber de ti, nos encantaría que nos contaras cómo fue la travesía de la decisión de hacerte protesista dental. A ver, cuéntanos. Bueno, Alma, eso es un cuento largo. Espero que... Que tengamos tiempo, tú no te preocupes, a ver, dale. No, bueno, lo que sucede es que yo estudié odontología, pero realmente yo siempre he sido muy artística. Ok. Estudio piano desde muy niña, desde los 5 o 6 años estoy ligada a la música, también a la pintura desde muy niña. Y la verdad es que estudié odontología un poco sin saber claramente, o escogí la carrera de odontólogo sin saber mucho, sin estar muy clara qué quería estudiar. Tenía una gran pasión por el arte, pero bueno, mi familia, mi padre no aprobaba que simplemente fuese músico o Nos algo pasa así. a todos. Entonces, tenía que estudiar algo que en su cabeza sirviera para algo. Y entonces, bueno, estudié odontología porque también entendí que tenía mucha habilidad manual y yo siempre pues había desarrollado con tantas actividades manuales, pues habilidad manual, porque también hice un poquito de cerámica y cosas así. Cuando terminé de estudiar odontología, o sea, cuando empecé a estudiar, me encantó la carrera y seguí adelante muy contenta de mi carrera, pero ya cuando empecé a ejercer la odontología, yo empecé a ejercer inmediatamente de la mano de Rafael, del doctor Laplana, que ustedes lo conocen, es mi esposo, pero en esa época fue mi mentor. O sea, Ok. nuestra relación ha pasado por muchas fórmulas diferentes. Qué Y bonito. sí, y en esa época Rafa tenía un laboratorio chiquito en su clínica. Y ese laboratorio chiquito, pues era una práctica muy grande de odontología restauradora, pero había un pequeño laboratorio dedicado a sistemas libres de metal. En aquella época era Empress, el hornito, el viejito, aquel EP500, creo, si mal no me acuerdo. Y a mí, con el tiempo, con la evolución en el consultorio, me llamaba mucho la atención la parte, lo que hacía el técnico que estaba ahí. Porque bien es cierto que en nuestras facultades somos muy divorciados la odontología y la técnica dental. O sea, siempre es como, para el que estudia odontología, el laboratorio es como un mundo abstracto. Tú Como no sabes. ajeno. Ajá. Tú llevas una impresión para que te preparen algo y tú no sabes ni cómo te lo van a hacer, es que ni te lo imaginas. O sea, hay un divorcio de información que, bueno, tristemente es así, no debería ser, pero es así. Somos totalmente inconscientes del esfuerzo de la otra parte. O sea, no es que lo hacemos por mal, es por inconsciencia, por desconocimiento absoluto. Sí. Pero el estar ahí en contacto con el técnico todo el tiempo y yo me involucraba y a veces si había un problema de color, de repente yo me metía y le decía, ¿y por qué no le pones este color? Porque claro, estudié pintura tantos años que por lo menos pintar, sí sé, o Ajá. sea, de Manejo entendimiento. de color, manejo de luz, de sombras, ajá. Y entonces, poco a poco, yo pues pasaba el tiempo trabajando con Rafael en miras de hacer una especialización, obviamente en restauradora, en algo. Y llegó un punto que yo ya estaba clara que había descubierto mi pasión. Yo decía, no, yo quiero ser técnico dental, yo no quiero ser odontólogo. Es decir, a mí me gusta mucho la odontología, como gracias a Dios tengo la suerte de ejercerla hoy en día, que Sí. es en la fase de planificación, de diagnóstico, de guiar los tratamientos, incluso de supervisar las pruebas, de ver la evolución del trabajo. Ajá. Pero definitivamente no es mi día a día, no es el estar Manejo sentada del en paciente, el ajá. paciente, no. Entonces, menos mal, bueno, uno es sortario. Al principio me daba mucho miedo porque equivocadamente pensaba, claro, era jovencita, que iba a perder el tiempo que había estudiado, si me iba por otra carrera, pero bueno, realmente no, menos mal tomé el riesgo
de hacerlo, porque, pues por supuesto, no iba a perder el tiempo. Todo el concepto clínico que había adquirido en los años de carrera y trabajando con Rafael eran un complemento perfecto para poder empezarme a... Entonces, así fue que empezó todo este viaje loco de la técnica dental y la odontología. Wow, es fascinante porque me abres diferentes vertientes y, por ejemplo, yo sé que tú estás en Venezuela y en Venezuela creo que, bueno, además creo que son las mujeres más hermosas del mundo, no despreciando ni a las colombianas ni a las mexicanas, pero No, sí son las que más han ganado, creo que premios de Miss Universo y demás premios de belleza. Sé que valoran muchísimo la estética, entonces me gustaría mucho que me dijeras qué tanto este concepto de estética, yo diría un tanto estándar, o sea, hay como cierto estándar de belleza o del concepto de estética, afecta en tu cuestión profesional en la odontología. sí afecta porque hoy en día hay unos estándares de belleza que son un poquito a veces fuera de lo real. Uh -huh, ¿No? uh -huh. Entonces, y yo creo que esto no solamente nos pasa en la odontología restauradora, creo que pasa también en la cirugía plástica, por ejemplo, son especialidades, yo tengo un gran amigo cirujano plástico y a veces el concepto que tiene la gente de estética, uy, está completamente alejadísimo de la realidad. Entonces, sí afecta, también afecta porque hoy en día yo me imagino que a ustedes también les pasa, los técnicos dentales hemos invertido años de nuestras vidas en querer imitar efectos, Sí, sí. traslucidez, halos, mamelones, y hoy en día, Quieren todo blanco. y había esa manchita y tú dices, ay, no, o sea, Sí. es un poquito a veces frustrante, dice, bueno, ¿y para qué me he esforzado tanto? Yo pienso que en la vida todo es un balance, que uno debe saber ser receptivo y escuchar al que demanda de un tratamiento estético, pero también yo no creo que hemos perdido el tiempo adquiriendo todos los conocimientos que hemos adquirido, sino que ellos son los que te permiten en algún momento mediar con el paciente y explicarle que hay algo más allá y que podemos lograr llevar eso bajo el patrón estético que él pueda tener o ella en su cabeza, pero a un siguiente nivel donde sí podemos lograr unas sonrisas muy, muy claras, porque claro, todo el mundo quiere aquí en México, en Estados Unidos y ahora ya casi que también en Europa, unos blancos muy radicales. Entonces, pero yo creo que si les explicamos que sí podemos lograr un gran aclarado, pero manteniendo cierta elegancia, cierto, pues Todo fino. si uno lo sabe que lo puede hacer, uno lo puede ofrecer. Si uno no lo conoce, pues difícilmente puedes convencer a una persona. Y como todo, siempre hay las excepciones. Siempre hay algunos con los que no puedes convencer. Sí, pues sí, 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 sí. Pero yo creo que diste en el clavo. Requerimos saber para poder proponer y tener argumentos para poder, si no convencer, por lo menos mostrar un punto de vista muy bueno. Fíjate que no me gustaría entrar a cuestiones políticas, pero es imposible no preguntártelo. Y te diría, yo tengo muchísimos amigos venezolanos, dentistas, que en algún momento por la cuestión política pues salieron de Venezuela. Eh, yo preguntaría, yo sé que tú vas a venir al seminario 24.5 Ivoclar que se llevará a cabo el 14 y 15 de agosto. O sea, esto me da a saber que eres profesional, que sales, que das cátedra, que viajas. ¿Por qué quedarte en Venezuela? Bueno, son muchos factores. Sí. Sí. Por supuesto que hay una parte familiar que por lo menos en el caso de Rafael y mío, afecta mucho porque Sí. yo soy la única mujer entre dos hermanos varones que se fueron de Venezuela muy, muy rápido. Entonces, Te yo quedan papás. hoy en día, exacto, la única que está aquí con mis papás que tienen 82 y 84 soy yo. Entonces, esa parte, por un lado, honestamente no es toda, porque es mentira. Yo pienso que la vida se me dio diferente. Es decir, mis hermanos, por ejemplo, ellos estudiaron las carreras aquí, uno es médico y el otro es arquitecto.
pero se fueron inmediatamente a hacer posgrados a distintos lugares. Empezaba Venezuela a complicarse un poco y ya pasaron 3, 4 años afuera y entonces ya decidieron no volver. Sí. El caso mío fue diferente. Yo empecé como a trabajar primero y al tiempo, 3, 4 años, empezar a salir y entrar. Entonces ya me empezaba a pegar o a ese sentir ese apego por mi actividad profesional aquí, que en el caso de mis hermanos nunca lo tuvieron, o en el caso de muchos profesionales que se van muy jóvenes y ya empiezan a ejercer. Sembrar, como a sembrar en otro terreno y por lo tanto su terreno ya está allá, no aquí. Exactamente. Entonces, eso sumó mucho en un momento. Y también parece mentira, bueno, yo tengo un papá inmigrante, ¿no? Mi papá es italiano y vino a Venezuela, cumplió 18 o 19 años llegando a Venezuela y de alguna manera en mi casa siempre nos recordaban lo duro que era migrar. Entonces, por un lado, a mí también, honestamente, el migrar no era algo que me... Pues, han sido muchos factores y realmente también el trabajo te genera mucho apego y gracias a Dios, con todas las dificultades que nosotros tenemos en el país, nuestra práctica sigue adelante. Te digo, o sea, no, obviamente te acostumbras a que parte de tu día es vencer dificultades, por supuesto, y es una cuota de estrés, a veces más de la que ya tienen todas las personas que trabajan normalmente. Uh-huh. Sin embargo, también sea lo que sea, es gratificante que tú te sientas capaz de que tú puedes lograr cosas muy, muy buenas, incluso en entornos tan desfavorables. Ajá, desfavorables. Entonces, mira, o sea, son múltiples cosas, pero que nos han llegado, y Rafael y yo honestamente sentimos un apego venezolano a nuestro clima, a nuestra playa, a las cosas que nos gustan a nosotros, que sí es cierto que viajamos mucho, y no solamente viajamos de diversión, sino que también siempre mezclamos mucho con la parte profesional. Pero después de que estamos varios días afuera nos provoca volver a nuestra casa. Yo sé. Ahora, tocaste el otro punto. ¿Qué tan importante crees, y lo decías tú, normalmente los clínicos y los técnicos están un tanto divididos y no es necesariamente que estén peleados, digamos, sino que cada uno desconoce el trabajo y la importancia de la realización del trabajo del otro profesional? ¿Cómo has visto tú los beneficios de estar en íntima comunicación con el odontólogo, que en este caso es tu esposo, y que puedan dialogar acerca de casos? ¿Qué tanto beneficio? ¿Qué hay más, beneficio o perjuicio por el hecho de estar tanto tiempo juntos? No, bueno, claro, cuando además tu socio técnico o clínico es tu esposo o tu esposa, se necesita mucha madurez. Sí. Porque hay que partir de una cosa, entre el clínico y el técnico somos un equipo, uh-huh. Pero si no se manejan las cosas con madurez, podemos ser antagónicos, porque siempre la culpa puede ser del otro. Es que tu doctora no dieron bien la instrucción, no es que tu muchacha de yeso no vació bien la impresión. Siempre si no buscamos el lado bueno, siempre pueden haber desacuerdos. Explicaciones adicionales, digamos. Exactamente. Y yo creo que las ventajas son todas, independientemente de que en algún momento puedan haber puntos difíciles, uh-huh. Son muchas las ventajas porque dos personas se sientan a ver, claro, en el caso de Rafael tiene mucho conocimiento de laboratorio, porque él además siempre que nosotros hacemos los cursos juntos. Yeah. Vamos a hacer los cursos juntos, tanto los clínicos como los técnicos. Él va de oyente, él no se sienta a montar cerámica, pero vamos a todos juntos. Okay. Es como una filosofía nuestra de vida. Wow. Uh-huh. Entonces eso aplica que a veces de repente él me propone algo y yo no estoy de acuerdo y en el momento toca uno interiorizar, tratar de escuchar, ver por qué me dice eso, vamos a buscarle la vuelta y de repente al rato vengo y le digo, mira, lo que me propusiste me parece que no por esto,
pero si le damos la vuelta, sí podemos, es decir, es siempre mediar, pero al final siempre el balance es positivo, aunque a veces, a nosotros nos pasa todos los días. Ayer en la tarde nosotros habíamos visto un paciente y teníamos un poquito, habíamos discrepancia en algunas cosas, y en otras estábamos de acuerdo. Y yo, bueno, ahí terminó la cita. Yo me subí al laboratorio, hice mi montaje en articulador, bajé a las 4 horas. Teníamos los archivos digitales ya cargados, ya, entonces, y las fotos, entonces digo, mira, esto que me dijiste sí, pero analiza aquí. Y entonces, al final, es siempre lo mismo. Cuando nos sentamos los dos, él, cuando ve los articuladores, muchas veces se sorprende de cosas que él no vio clínicamente. Porque uno tiene la suerte de que uno puede voltear el articulador y verlo de atrás, delante de todos los ángulos, y eso no se puede ver en la boca. Y muchas veces el mismo paciente, sus labios, su boca, a veces te distorsiona el aspecto completo de la visual. Entonces, al final yo pienso que siempre suma. Fácil no es, porque toca tener madurez. Y nosotros los técnicos tenemos que desarrollar mucha receptividad hacia la crítica. Porque yo creo que lo más difícil de nuestra profesión es que nosotros invertimos de repente 10 horas en un trabajo y lo vemos en nuestro modelo y lo vemos hermoso, y después llegamos a la boca y eso no sirve. Y puede ser que no sirve porque no sirvió, por algún problema, alguna distorsión que pudo haber tenido tu material. Eso nos ha pasado a todos en la vida. O no sirve porque no se ve bien, o no sirve porque no le gusta al paciente, o no sirve porque no le gusta al dentista, o no sirve porque no te gusta a ti mismo que lo hiciste. Okay. Cuando lo ves en esa boca ya no te parece tan bonito. Ajá. Y es muy duro, yo siempre se lo digo a mis chicas, a mi equipo, es muy duro cuando tú llevas 10 horas de trabajo y viene tu jefe o tu dentista y te dice, no, eso se ve horrible. Mira, la línea media está torcida, el plano está canteado, la paciente le parece horrible la forma. Tú quieres llorar. O sea, sí, como que no sé, como si no se valorara tu trabajo y tu esfuerzo. Entonces, si uno no tiene un autocontrol, una automadurez de decir, esto no es personal, esto pasó porque pasó, como a veces, ¿cuántas veces no pasa que hiciste un trabajo también corriendo y llegas y quedó buenísimo? Que esto también pasa, y tú dices, uff, qué bueno, no suerte, sino que qué bueno, esas cosas también pasan, pero así pasa lo otro, y no es que no valoren tu esfuerzo, es que si no se vio bien, no hay nada que hacer. Tenemos que volver a empezar. Y eso, en mi opinión, te lo va dando la madurez profesional. Yo se lo digo a mis niñas, cuando a veces corrimos para un trabajo y de repente el paciente no fue. Y digo, no, le digo, pero es que esas son las cosas de nuestro trabajo que son así y no nos podemos poner a estarnos martirizando por ellas. Sí, hay que asumirlo. Exacto. Bueno, qué bueno, ya está listo, vamos con el otro. O sea, sin tanto, porque si nos traumatizamos por esas cosas, somos infelices. Y es por eso a veces que yo veo muchos técnicos amigos de muchos años, de grandes habilidades, y a veces están como obstinados de la profesión. Porque la profesión, si no le buscas el matiz de lo creativo, de lo bonito, a veces es frustrante si le ves los problemas. Sí. Pero si te soy muy honesta, creo que eso es esa manera de buscarle el modo, es una cuestión como muy de lo femenino, muy es como una cuestión que se trae intrínseca, creo yo. Pero bueno, mi siguiente pregunta sería, ¿cómo fue que te lanzaste a ser conferencista? O sea, a que de repente, o sea, mucha gente quiere accesar a dar ese salto, a decir, bueno, ya estoy de este lado del auditorio, pero ahora me gustaría enseñar. ¿Cómo lo hiciste tú? Bueno, lo que pasa es que mi jefe, que hoy en día es mi esposo, en otra época de su vida era un señor muy, muy estricto, muy estricto. Y él era tan estricto que hoy en día yo lo agradezco porque sé que soy la persona que soy, en gran parte porque él, siendo yo muy joven, me formó con ese nivel de exigencia. Como a la disciplina, ajá.
Y entonces cuando nosotros éramos jovencitas, así, que yo empecé a trabajar con Rafael de 23 años, recién graduada. Él, en esa época Venezuela era todavía bueno, virtudes todas las teníamos en el país. Incluso había muchos eventos odontológicos, educativos de grandísimo nivel. De hecho, muchos amigos de Rafael mexicanos de México han venido a Venezuela a dar conferencias. Sí. Y Rafael, que ha sido siempre muy promotor de la educación continua, él nos inscribía en todos los eventos científicos que había en el país. Él siempre inscribía a todo su equipo. Pero él nos decía que nosotros no íbamos a pasear, que la condición de que él nos inscribiera era que nosotros teníamos que presentar un trabajo. Entonces, si el evento era de cirugía, él elegía un tema que estuviese a tu nivel, que implicara la parte quirúrgica, pero con la parte de rehabilitación, y te hacía ir donde el cirujano maxilofacial a investigar, y te hacía leer, y te obligaba, y tú llegabas, pero te tenías que presentar, ya fuese un tema libre, ya fuese un póster, ya fuese lo que tú quisieras, pero tú tenías que escoger, o sea, presentar algo. Y el tema, él siempre te orientaba. Él solo lo hacía siempre, pues, como para inculcarnos que estudiáramos. Era una de sus tantos métodos que tenía, porque tenía muchos, de presión. Porque uno cuando es muy joven, uno no... ¿Quién estudia si no es bajo presión cuando uno es joven? ¿Yo? Sí. Yo era estudiosa en la universidad, pero de que después iba a llegar todos los días a leer 2 horas diarias de odontología, era porque me lo exigía la práctica en donde yo estaba. Entonces yo era muy floja para hacer pósters. Ay, a mí los pósters me parecían aburridísimos porque me parecían engorrosos. En aquella época no había toda la tecnología, entonces tú tenías un diseñador gráfico y te diagramaba y si eso te quedaba feo. Entonces yo siempre escogía un tema libre porque me parecía más sencillo ir y dar mi charla, explicarlo y claro, esa época eran diapositivas. Las diapositivas todos los generábamos en la clínica. Entonces, honestamente, yo mi primer tema libre, o sea, expuesto hablado en un congreso, que fue un congreso metropolitano, lo di, yo creo que tenía como 8 meses de graduada. ¡Wow! Entonces, claro, yo no sé cuánto estudié días y noches por semanas y semanas para hablar 20 minutos, pero yo quedé agotada. Claro, porque eso, tú no te paras a hablar un día, o sea, tú no un día dices, yo quiero ser conferencista y mañana vas y hablas 2 horas en un auditorio. Eso no pasa, eso es como, tú tienes que ir desarrollando. Sí, como si fuera un deportista para las Olimpiadas, no es que te pares un día a correr el maratón o algo. Entonces yo, en esa línea, como siempre habían eventos, probablemente nosotros al año, muy jóvenes, ya presentábamos 2 temas, venía alguna jornada y el doctor nos hacía presentar los trabajos, y eso fue llevando una cosa a la otra. Realmente dar educación continua es algo que nutre, en mi opinión. Tú te beneficias más tú, porque tu retroalimentación profesional, cuando tú te estás exigiendo a ti mismo y estás investigando para profundizar en una información, para tú poderla plasmar y para poderla explicar, tú eres tu primer beneficiado de todo ese esfuerzo, porque te lleva una cantidad de información que al final tú, probablemente si no tienes ese compromiso, no lo haces. Exacto. Sí. Y se forma un hábito. ¿Qué tanto crees tú que exista tanto en el medio odontológico como en el medio odontológico, pero en la docencia? O sea, es decir, como conferencistas, te lo digo porque yo también organizo un congreso a nivel mínimo latinoamericano y me cuesta mucho trabajo tener o conseguir conferencistas mujeres. ¿Qué tanto crees que sea una cuestión de equidad de género, la cuestión de ser conferencista, odontóloga o profesora en el área de odontología? Mira, yo honestamente no creo que tenga que ver con algún tema de género. O sea, de que nos vean, porque mujeres es lo contrario. Creo que los hombres son los primeros que saben que las mujeres cuando nos metemos algo en la cabeza somos más fuertes que el odio. O sea, yo pienso, que viene más de la mano de que las mujeres
tenemos demasiadas obligaciones en paralelo. Y eso muchas veces te quita el tiempo. Tienes que ser muy, muy tenaz, muy perseverante en que tú decidiste hacer eso y lo sigues haciendo, pese a que tengas niños, porque hay muchas cosas que te distraen. Yo me río a veces, yo quiero estudiar a veces aquí en mi casa y prefiero quedarme en el laboratorio. Sí. Porque aquí, si no es mami, es Ana, si no es la señora, pero siempre cuando tú estás en el medio, todo el mundo tiene que hacer con la mamá, con la mujer del... Entonces es difícil, yo creo que es más, porque al final la conferencista mujer gusta mucho al público, porque llama la atención, es distinta. Entonces yo creo que es más, que es difícil para las mujeres que seguir adelante con tantas otras responsabilidades, porque sí que las tenemos. Sí, sí, sí. Ahora que te toca ser conferencista para el seminario de Ivoclar 24.5, ¿cuál es el tema que vas a tratar? Bueno, tenemos dos temas. En el foro clínico me presento junto con el doctor Carlos Toro, que él es venezolano, pero está en España. Entonces, bueno, de la mano él representa una empresa que se llama First Fit, que tiene un sistema han desarrollado un sistema muy innovador de guías detallados que te permite anticiparte y, bueno, y tallar y cementar el mismo día la restauración. Todo bajo flujo de trabajo digital. Y nosotros, realmente, bueno, como Rafael y yo decimos que tenemos cabeza de muela, porque no podemos estar en ningún sitio sin pensar en dientes. Estando en Madrid los conocimos y bueno, nos hemos empapado mucho porque realmente creemos que es una tecnología que probablemente hacia allá vaya el futuro de nuestra profesión en gran parte, una vez que todo que se ensamble, que se termine de popularizar. Entonces, ahí voy a hablar entonces con ellos hemos tratado de unir fuerzas para ir avanzando en ese proyecto que ellos ya tienen depurado. Entonces, ahí me voy a presentar en el área clínica. Y en el foro técnico voy a hablar de protocolo mínimamente invasivo con restauraciones cerámicas ultradelgadas, pero con toda la incorporación del flujo digital para no solamente en la fase de diagnóstico, sino también en la ejecución de la restauración. Súper. Fíjate que lo que me estás contando tú, y aparte te digo, la cuestión que estamos viviendo a nivel mundial, la cuestión de coronavirus, la cuestión de guardarnos en casa, de que se detuvo en algún momento la parte profesional de producción, la economía, pero ¿por qué crees tú que es importante invertir en capacitación constante en nuestra profesión? Mira, yo no creo que es importante, yo creo que es, bueno, mandatorio, clave, porque nuestra profesión está demasiado ligada a los avances mundiales de las investigaciones, de la ciencia, de la evolución de los materiales, de las tecnologías. Entonces, nosotros creo que no solamente debemos estar en entrenamiento, sino en reentrenamiento constante, porque es que los protocolos cambian mucho en base justamente a cómo evoluciona la tecnología y cómo evolucionan los materiales. Entonces, es probablemente una de las carreras que más demanda hoy en día reentrenamiento, porque todo el tiempo salen, y no es que nosotros vamos a salir, como decimos nosotros, desafricos, a que lo primero que sale irresponsablemente sin que esté probado uno quiere hacerlo o no, pero es que la evolución te lleva a que si tú quieres mantener una práctica de alto y evolucionando en tu práctica, tienes que estar todo el tiempo recibiendo educación continua. Claro. Y ahora precisamente que tratamos este tema, dime, sé que estuvieron también ustedes resguardados en casa, no sé si aún sigan todavía, pero ¿cómo fue que viviste tú en una cuestión personal? ¿Qué de bueno le sacaste a la experiencia de estar este periodo guardado en casa? Sí, bueno, nosotros estuvimos primero una cuarentena muy, muy radical, que sí estuvimos prácticamente 50, 60 días guardados en casa, en la cual yo honestamente salí 3 veces en 50 días o 60 días, que fueron 3 veces al consultorio a buscar material y fotos y libros
para traerme a trabajar en la casa. Honestamente, yo creo que todo esto nos ha dado a nosotros, a todos nos ha tocado, digamos, como seres humanos, porque estoy segura que por lo menos a nosotros o a mí y a mi familia nos ha hecho mucho valorar todo lo que uno tiene, número uno, que es tu trabajo, tu práctica, tu equipo, hasta tu propia casa, el jardín de tu edificio, o sea, cosas que cuando tú estás encerrado, dices, wow, bajar al jardín puede ser la actividad del día que te refresca el cerebro. Y probablemente yo, en todos los años que tengo acá en mi vida, había bajado al jardín de mi edificio. Entro y salgo, entro y salgo, entro y salgo. Entonces, yo creo que desde el punto de vista humano, a todos nos ha sensibilizado de valorar lo que tenemos. Y yo lo veo eso no solo en mi persona, lo veo incluso en mi equipo de trabajo. Después, con respecto a cómo lo hemos enfrentado, honestamente, yo tengo un defecto que es que si yo no estoy ocupada, me entra ansiedad. O sea, yo soy al revés de las personas. Yo tengo que estar como que así, esa es mi zona de confort, ocupada todo el día. Entonces, por eso lo que opté fue por ir al consultorio, traerme material de trabajo, fotos, muchos libros. En el interín escribí un artículo, me he dedicado a preparar material para las conferencias, a leer mucho, a estudiar mucho, y bueno, y a pasar tiempo en familia, cosas que yo muchas veces no hacía con mi hijo, de quedarme una tarde viendo pelis con él, porque el tiempo no te lo permite. Yo llego en la tarde, él está haciendo sus deberes del colegio, yo me pongo en lo mío, en la noche un ratito, entonces de repente eso lo dejamos para el fin de semana. Entonces, hoy un poco hacer ejercicio con mi hijo, que tampoco lo podía hacer mucho por las diferencias de horarios. Es decir, a tratar de valorar lo que es compartir en familia. De repente, yo no soy buena cocinera, sé cocinar 5 platos, 6 platos, pero bueno, el tomarme el tiempo para hoy, lo cocinamos con calma y lo disfrutamos todo. Cosas sencillas de la vida, pero que al final, cuando te dan un vuelco tan duro, son las que tú dices, wow, aquí valen la pena, sí, realmente. Son las que te dejan. Bueno, pues ya para concluir, me fascinaría que nos dejaras algún consejo para los que nos están viendo pensando que son dentistas, que son técnicos, que son hombres, que son mujeres, que son de toda América Latina, que algunos son de España. ¿Qué consejo les dejarías? Bueno, eso es un compromiso bien grande, pero yo creo que puedo. Yo pienso que nosotros debemos tener un amor por nuestra profesión, independientemente de que sea clínica o técnica. Yo creo que debemos tener el compromiso interno de cada vez ser mejores profesionales. No porque queremos compararnos con otros, no porque queremos competir con otros. Yo siempre digo que la competencia es conmigo misma, o sea, seguir evolucionando profesionalmente, porque aunque nosotros creemos que podemos hacer un muy, muy buen trabajo, que seguramente lo hacemos, todo siempre se puede mejorar, todo siempre se puede llevar a un siguiente nivel. Y eso es lo que yo siempre trato de sentarle o de dejarle sembrado a mi grupo, no solamente al grupo las técnicos, porque somos todas mujeres en el laboratorio, pero también al grupo de las doctoras y doctoras que acompañan a Rafael, de que aunque nosotros sí es cierto que hemos logrado ejercer la profesión a un excelente nivel y tenemos, gracias a Dios, un reconocimiento en base a calidad y a trayectoria de Rafael de muchísimos años, de que eso no nos puede nunca frenar a pensar que hasta ahí es suficiente. Todo siempre se puede mejorar y tenemos que ser responsables de eso nosotros mismos para poder siempre dar algo más o algo mejor, ya sea que sea el trabajo que le entrego a mi dentista, que eso es mi cliente, o a mi paciente, que si fuese el dentista. Súper. Bueno, pues Anabel, muchísimas gracias por este tiempo. Es muy agradable conocer personas como tú, que como tú dices, en la función de esposa, de madre, de hija, de odontóloga, de técnica, de conferencista, bueno, es realmente
una de las ventajas que tenemos las mujeres, y de verdad agradezco mucho eso. No sin antes despedirme y decirte que la revista Alta Técnica Dental con gusto recibe tus artículos para publicarlos, porque en realidad siempre estamos muy deseosos de conocer el punto de vista y los mecanismos y protocolos de trabajo de nuestros compañeros, así que están abiertos. Y nos vemos para el seminario de Ivoclaro y Badent 24.5 este 14 y 15 de agosto en Ciudad de México. Alma, gracias de verdad por tu tiempo, gracias por considerarme para que me entrevisten en la revista y bueno, esperamos que pronto salgamos de esto y vamos a salir fortalecidos. Eso es lo que vamos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao. Gracias.